Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un verdadero gusto y placer estar con ustedes esta tarde. Y hoy tenemos una invitada de super lujo, a la cual, si no tiene inconveniente, voy a leer su semblanza curricular. Gaelia Mezcua Esparza, ella es economista por la Universidad de Guadalajara y es maestra en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, donde recibió la beca de excelencia académica por parte de CONACYT. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector público en México y en Canadá, donde ahorita se encuentra ahí, desde allá transmitiendo y viviendo. Y ella ha trabajado temas enfocados a la política pública, gestión de información, modernización administrativa e innovación institucional. Dentro de sus cargos que ocupó a lo largo de su carrera aquí en México, fue en la que ahora es la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, entonces Secretaría de la Función Pública, pues enfrentó la falta de datos confiables para la planeación organizacional de los órganos internos de control. Para ello, creó el Sistema Integral de Desarrollo Organizacional, SISDO, que permitió precisamente recolectar información crítica y fortalecer la confianza institucional mediante prácticas transparentes de uso y protección de datos poco comunes ya en el año 2010. Con esta herramienta se obtuvo información precisa sobre 712 titulares y más de 5,000 servidores públicos en 214 órganos internos de control. El sistema, vale la pena señalarlo, fuese desarrollado sin presupuesto adicional por un equipo de 3 personas y operó exitosamente durante años, consolidando su experiencia en desarrollo de sistemas y gestión de información sensible. También ocupó posiciones directivas en los órganos internos de control del sector energético y en organismos reguladores, en donde diseñó el sistema integral gobierno-empresas, coordinando a 22 dependencias y 12 cámaras empresariales, logrando una reducción del 29% en costos regulatorios. Además, dirigió el Observatorio Institucional de la Reforma Energética, integrando información estratégica de 14 agencias para apoyar decisiones legislativas durante el proceso de reforma. En Canadá, dentro de la Insurance Corporation of British Columbia, desarrolló el DGLPCG, Information Management Model, un modelo que prepara a la organización para integrar capacidades de inteligencia artificial generativa y agentes autónomos en procesos de política pública y operaciones. Su trabajo ha sido clave en gobernanza de datos, análisis regulatorio y coordinación transversal. Como ustedes pueden ver, Gaelia combina pensamiento estratégico, diseño de sistemas de información y experiencia en entornos gubernamentales complejos, con un enfoque actual en cómo la inteligencia artificial puede potenciar las decisiones públicas más inteligentes, eficientes y transparentes. Pues sin más preámbulo, maestra, muchas gracias por estar aquí y pues el foro es tuyo. Gracias y muy buena tarde. Pues en verdad le agradezco mucho, doctor Alejandro Herrera, esta presentación tan linda. Eh, Casi que ni yo me lo creo, si no fuera porque justamente aquí están varios de los cómplices en el desarrollo de algunos de esos sistemas que hicimos en el pasado, pero que siguen siendo pues relevantes actualmente. Me voy a permitir compartir mi pantalla para que entremos directamente a la presentación. Y a mí, mm, a ver, primero garantizar que ya la están viendo. Sí se ve. ¿Sí se ve? Perfecto. Bueno, yo quiero iniciar esta masterclass compartiendo una buena práctica que tiene el gobierno canadiense, que es que cada vez que iniciamos una reunión, hacemos un reconocimiento a los pueblos originarios. Es decir, que cada vez que iniciamos una reunión, un meeting, reconocemos que esa reunión se está llevando a cabo en el territorio que originalmente pertenecía a alguna comunidad indígena. Entonces, en mi caso, hoy yo reconozco que esta reunión se está llevando a cabo en el territorio que originalmente fue
ocupado por la comunidad indígena Songhe. Dicho esto, el día de hoy, nuestro objetivo, o cuando menos mi objetivo con ustedes, es que ustedes se puedan llevar una idea de cómo solucionar un problema con AI. Y para eso he diseñado esta masterclass para que sea muy participativa. Porque para que una idea se pueda crear, necesitamos interactuarla, necesitamos compartirla y necesitamos recibir retroalimentación. Entonces, por favor, siéntanse muy cómodos o con mucha confianza de poder levantar su mano, hacerle clic y levantar su mano, participar a micrófono abierto. Pero si ustedes no se sienten muy cómodos haciéndolo así a micrófono abierto, pues por favor escríbanos en el chat. Y bueno, muy amablemente ya el equipo nos va a apoyar pues justamente a administrar los comentarios o preguntas que recibamos en el chat. Como verdaderamente quiero incentivarlos a que participen, me voy a permitir darles 2 elementos que creo que puede ayudar a eso. El primero es que la inteligencia artificial es un tema muy nuevo, tiene muchísimas aristas, tiene muchísimas perspectivas y además se ha ido desarrollando a una velocidad vertiginosa. En consecuencia, casi me atrevo yo a asegurar que nadie tiene en su mano la verdad sobre la inteligencia artificial. En consecuencia, cualquier comentario, pregunta, propuesta, lo que sea, tiene cabida y es válido. Entonces eso creo que ya de entrada nos hace como que quitarnos un poco el ego y más bien sentirnos cómodos para poder expresar nuestras dudas, que además creo que es importante expresarlas en el momento en el que la duda ocurre, porque en ese momento es cuando tiene algún sentido. Muchas veces hasta el final de la presentación, pues la duda o el comentario ya no tiene tanto sentido. Entonces, bueno, ese es un primer elemento. El segundo elemento es algo que yo utilizo personalmente para poderme relacionar con la AI, y es que cuando nosotros escuchamos hablar de la inteligencia artificial, eh, muchos experimentamos sentimientos encontrados, porque por una parte está increíble poder eh, estar viviendo este momento de un gran cambio que es histórico, que es radical, que es profundo, pero por la otra, pues todo eso genera un nivel de incertidumbre, que genera ansiedad, que genera miedos. Entonces, la manera en la que yo he encontrado para balancear esto y poderme acercar de manera más saludable con la inteligencia artificial, menos bipolar, digamos, ha sido a través de pensarla en términos de mi competencia. Es qué cosas de la inteligencia artificial están en mi ámbito de competencia. Qué cosas verdaderamente yo las puedo manejar, yo las puedo trabajar, son sobre las que yo puedo decidir o sobre las que yo puedo actuar. Eso obviamente no significa que uno no, o que uno omita el universo de cosas que están pasando alrededor de la AI, sino simplemente uno hace una abstracción para poder focalizarse en aquello en lo que verdaderamente uno puede interactuar. Y de esa manera creo que la ansiedad, cuando menos, disminuye un poquito. Entonces, lo que vamos a estar revisando el día de hoy son tres conceptos básicos que yo quiero, 3 ideas que yo quiero que ustedes se lleven muy claramente. El primero es que todos nosotros, hoy día, no mañana, no pasado, hoy nos podemos considerar citizen developers. Ya ahora les voy a explicar por qué, pero en términos muy generales significa que hoy día todos somos ya capaces de poder generar soluciones digitales
personalizadas. El segundo concepto, pues obviamente es platicarles acerca de la inteligencia artificial generativa y sobre todo de los agentes de inteligencia artificial. Esto lo voy a hacer a través del ecosistema de Microsoft, porque es el ecosistema que está como más extendido, más generalizado, digamos, y también es el que conozco mejor. Y finalmente, y ahí es donde yo, es un poco vaciado porque es donde yo quiero platicarles más, pero donde tengo menos láminas, que es cómo podemos construir los datos que nos sirvan para poder implementar la inteligencia artificial. Bueno, entonces pasamos al primer tema y es el de los Citizen Developers. Los Citizen Developers surgen porque los departamentos de tecnologías de la información siempre están rebasados. Ellos reciben por muchas más solicitudes de desarrollo de soluciones digitales de los diferentes departamentos de una organización que no tienen la suficiente capacidad para poder atender. Entonces, siempre la demanda de necesidades de soluciones digitales es muy superior a la oferta que tienen o a la capacidad de resolución que tienen los departamentos de tecnologías de la información. Y esto lo que impulsó es que se empezaran a generar aplicaciones que son muy generales y que al mismo tiempo son intuitivas y que permiten que los usuarios puedan hacer ciertas adaptaciones o personalizar estas apps muy generales para poder generar sus propias soluciones digitales. Entonces, este concepto, y aquí les estoy poniendo pues dos referencias bibliográficas bastante recientes, este concepto no es que sea nuevo, es un concepto que hoy explotó como palomita porque, digamos, unos citizen developers por naturaleza son los exceleros. Aquellas personas que saben manejar muy bien el Excel y que en combinación entre el Excel y las macros, pues generaban soluciones bastante eficaces. Yo les platico una experiencia. Cuando yo trabajaba en lo que antes era la Secretaría de la Función Pública y ahora se llama Buen Gobierno o algo así, cuando yo trabajaba ahí, yo trabajaba en el área que se encargaba de hacer la evaluación de los órganos internos de control, que entonces eran más o menos como 214. Y la manera en cómo nosotros consolidábamos, bueno, recopilábamos y luego consolidábamos y analizábamos la información, pues era a través de Excel. Mandábamos unas plantillas en Excel por correo, luego las recibíamos y con una macro, pues lo que hacíamos era consolidarlas y empezarlas a procesar hasta obtener pues, los resultados. Ese proceso ocurre justamente porque existen dos factores. Uno es el empleado que conoce a profundidad el procedimiento, que en este caso era la evaluación, y alguien del equipo que también conocía bastante bien una herramienta genérica, pero que podía ser personalizada como el Excel. Entonces, cuando estas dos cosas se juntan, es posible que cualquiera de nosotros podamos crear nuestras propias soluciones digitales. Ahora, lo que pasa ahora es que estas soluciones digitales, y les voy a poner ejemplos, uno es el SharePoint y el Power Automate. Estas prácticamente lo que hacen es que más allá de ser una app generalizada con la que uno puede trabajar, son también lo que le llaman las low-code platforms, o sea, plataformas o apps que requieren prácticamente nada de conocimiento de código
conocimiento técnico para poder desarrollar soluciones digitales. Entonces, el concepto este del Citizen Developer es que personas como yo, por ejemplo, yo soy una persona que no soy una persona tecnológica. Mis celulares son viejos, no uso smartwatch, y en general cuando me enfrento a temas de la computadora y eso, me dan coraje, no los entiendo y quiero que alguien venga y lo resuelva, ¿sí? O sea, no se necesita ser un conocedor de la tecnología, que esto es lo importante, no se necesita ser un programador, no necesitas entender lenguaje de programación para empezar a diseñar y a crear soluciones digitales. Y esto, bueno, pues obviamente hace que se descentralice todo el desarrollo de soluciones digitales, ya no está concentrado en los departamentos de tecnologías de la información, y el rol que ellos empiezan a tener es un rol más de gobernanza y por supuesto de protección en términos de ciberataques y estas cosas. O sea, ellos cambian pasan de estar en la parte operativa a estar más como en la parte de regulación. Entonces aquí justamente yo les muestro en mi experiencia cómo es que esto ha ido ocurriendo. Esta pirámide lo que muestra es, en mi experiencia desarrollando sistemas de información o soluciones digitales, qué tanto intervenían los departamentos de TI antes y ahora. Y pues justamente como les decía, no me dejarán mentir quienes fueron cómplices en estos proyectos, que si bien mucho del trabajo para desarrollar los sistemas de información es metodológico, es decir, hay una metodología para desarrollar sistemas informáticos, esta metodología muchas veces era pues una pesadilla, porque parecía que estaba intentando desanimarte de que se construyera el sistema. Era una metodología ciertamente muy robusta en la que uno tenía que llenar pues, y proporcionar mucha información que de alguna manera diera certeza a los desarrolladores de que el sistema que uno estaba planteando realmente se necesitaba e iba a generar los beneficios esperados. Entonces era una metodología que de repente te preguntaba, pero si estás seguro, súper seguro, hiper seguro de que esta es la solución que necesitamos. Y después unas 3 o 4 preguntas después, pero de veras estamos claros de que no hay ninguna otra opción que podamos usar para poder desarrollar este sistema. Y esto no, digamos, no era mala fe, sino simplemente pues era una manera también de controlar esta demanda excesiva de soluciones digitales. En estos primeros 3 desarrollos de sistemas, en el primero, que es el CISDO, que este sistema servía pues justamente para nombrar a los titulares de los órganos internos de control, para la capacitación y para determinar sus estructuras organizacionales. Ese sistema fue enteramente desarrollado por tecnologías de la información, a diferencia de, por ejemplo, el Observatorio Institucional de la Reforma Energética. Por ejemplo, ya fue desarrollado en combinación entre un Excel y alguien del equipo, que es el licenciado César, quien conocía un poco más, él sí sabía programación y él le dio interfaces más visuales y más amables a la solución digital, porque ciertamente los Exceles pueden ser muy efectivos, pero muchas veces solo los entiende el que los hace. Entonces, ya en el 2016 podíamos ver que con un Excel más
algunas soluciones, pues ciertamente más de programación, pero ya podíamos nosotros generar al interior del órgano interno de control, que éramos poquitos, una solución digital que servía pues para todo el sector en este caso. Y recientemente mi experiencia ahora en el año pasado y es que yo ya no, yo tuve la oportunidad de desarrollar un sistema de administración de información y las herramientas para poderlo administrar sin la necesidad de en ningún momento tener que hablar con el Departamento de Tecnologías de la Información. Todo lo hice desde mi propia computadora, utilizando las plataformas de low-code disponibles en la empresa, porque donde yo trabajo es como una empresa paraestatal, es el equivalente de una empresa paraestatal. Y entonces la diferencia para mí, pues es mucha, ¿no? Entonces, en resumen, lo importante de aquí que quiero que ustedes se queden es que se den ahorita un minutito para pensar en un problema que tengan, ya sea en el trabajo o con el manejo de su información. No vale pensar en los problemas de factor humano, esos todavía no se resuelven con AI, pero sí piensen que si, por ejemplo, a alguien no les cae tan bien y tienen que trabajar con él, a lo mejor si automatizan ese proceso, pueden evitar tanto contacto con esa persona. Entonces, a lo mejor el factor humano sí puede ser resuelto. Entonces, dense un minuto para pensar en un problema que ustedes tengan y al que crean que es posible diseñarle alguna solución digital para que lo tengan presente ahorita que entremos a la inteligencia artificial. It takes a forensic eye to pick up on errors, and so it was Chris Rudge who was reviewing a report by the federal government in August. The report by consultancy firm Deloitte was handed to the government a month earlier, and the Sydney Uni law lecturer was going through it line by line. And so I just continued to study the footnotes, and they just continued 1, 2, 3, 4. In the end, there were more than 20 mistakes. I recognised many of the references because they're names of my colleagues, and I'm in the area. It's all about regulation. And as soon as I saw that books were attributed to my colleagues that I'd never heard of, I quickly concluded that they were fabricated. This was no ordinary report. After the Robodebt scandal, in which the former coalition government unlawfully pursued welfare recipients, the Albanese government commissioned Deloitte to review the welfare compliance system. And it came at a hefty price tag of $440,000. But it turns out Deloitte used AI to produce the report, causing the mistakes. I think it's a breach of integrity, a breach of trust. Among the errors, Chris found the report wrongly referred to a key federal court case and misquoted the judge. No such paragraphs exist, and then there's a quote here of 4 or 5 lines, which is completely fictitious. Chris says it also got another judge's name wrong. There is a speech attributed to Justice Natalie Cougas Perry, but in fact, Her Honour Justice Perry's first name is Melissa, and the speech attributed to Her Honour does not exist. Chris says the report also made up citations. One of the academics cited was law professor Lisa Burton Crawford. So this is my book, The Rule of Law and the Australian Constitution, and the report attributes a book to me called The Rule of Law and Administrative Justice in the Welfare State, a study of Centrelink. Does that book exist? No. So it's a fake book? Yes, I've never written a book with that title. This is a really classic example of an AI hallucinating.
So a hallucination is when a model produces output that is potentially incorrect, incomplete, or not what you would expect. And in this case, it has produced citations that don't exist. They're not real documents out there. This year, Deloitte Australia reported revenue of $2.5 billion, and it's been awarded 48 new government contracts worth $57.8 million. But the company's error has again raised questions about why governments choose to use private consultancy firms over the public service. A government paying that much money for a report of this kind that is going to be relied upon in formulating policy would expect that there was a significant degree of human oversight. The worry is that the secretary or the minister who would be guided by the report doesn't detect the errors and kind of takes it at face value. After Chris Rudge went public with the errors in the Australian Financial Review, the government asked Deloitte to correct the report. In the version reissued last week, Deloitte revealed it had used AI from Microsoft's Azure platform, licensed by the Department of Employment and Workplace Relations. I have some questions. In Senate estimates today, the government slammed Deloitte and said it would move to ensure consultants declare their use of AI and maintain quality assurance. Is a clearly unacceptable act from a consulting firm, and this case highlights that we need to always be ensuring that departmental processes deal with that sort of emerging technology. We should not be receiving work that has glaring errors in footnotes and sources. My people should not be double checking a third party provider's footnotes. Yeah. And so we expect them to have quality assurance processes that will pick those things up. I am struck by the lack of any apology to us. This case raises a much bigger existential question. How can we know what the truth is? Right now, we're living in the age of what some refer to as AI slop. And unless AI becomes smarter, the distinction between what's real and what's fake could get, well, sloppier. We're seeing this in academic writing, we're seeing this in the reviews of academic papers. We're also seeing this, for example, in the legal industry where some lawyers are producing and submitting evidence or documents that contain false quotes, false citations, false cases, and that's really scary. We might actually end up making decisions as a whole based off incorrect information that has been hallucinated. And it's possible we may not be able to tell the difference. It's really difficult to look at a report, look at a paper, and know whether or not it's been AI generated. There are tools out there that claim they can, but their efficacy and how well they work is really highly debated. We asked Deloitte what percentage of the report was generated by AI and what this error means for the credibility of its research. The company wouldn't tell us, but said the matter has been resolved directly with the client. Deloitte has at least agreed to partially refund the government $97,000. I think plenty of Australians out there are wondering why there hasn't been a full refund in view of this very poor quality work. We felt that the substantial work done there that we had interrogated was fair and reasonable to pay for those deliverables, but the quality of the final report was not, which is why we asked for the final instalment to be repaid. For really high stakes, really important pieces of work where we're submitting documents to the government that are going to implicate policy changes, we have to be really careful here in the ways that we are using AI. Lo interesante pues del caso obviamente es algo que seguramente ustedes ya saben, que es el problema de las alucinaciones que tiene la inteligencia artificial. Y el tema de las alucinaciones empieza no solo desde el momento en el que uno hace el prompt, es decir, en el momento en el que uno hace o le pide al Copilot o al ChatGPT que haga tal o cual cosa, sino que el problema de las alucinaciones empieza desde antes, y ese es el punto relevante que yo les quiero transmitir a ustedes. El mundo maravilloso de la AI o de los agentes de AI
ocurre solo cuando tenemos bases de datos suficientemente ordenadas y con la calidad de la información mínima esperada, ¿sí? Porque la AI es un algoritmo que, como su palabra lo dice, es una inteligencia artificial generativa, es decir, genera contenido. Y esta acción de generar significa que va a llenar cualquier hueco. Y si no encuentra la información para llenar el hueco, la va a generar. Esa es la alucinación. Por eso se crean las alucinaciones. Entonces, es por eso pues la relevancia de Jorge Carmona, digo, José Hugo Carmona quiere participar. Adelante, por favor. Eh, Muy buenas tardes. No sé si Buenas tardes. un gusto que me permitan tener la palabra en este tema que se me hace bastante interesante. En lo particular, ya había puesto de hecho mi comentario en el chat, pero se ha ido perdiendo a lo largo del resto de comentarios acerca de la compartición de la pantalla. Bueno, para no alargar más la intervención, hablaba yo de que en mi caso particular, que ando en un instituto donde nosotros manejamos 4 idiomas como idiomas oficiales, entre ellos el español, el inglés, el francés y el portugués, y aparte que se hace análisis de datos, justamente a mí, en mi caso, me tocó buscar la manera de auxiliarme con los agentes de inteligencia por parte de Copilot en particular y generar un agente de inteligencia para tareas básicas como traducción de un texto en X cantidad de idiomas y cosas así. El asunto que a mí me atañe o me queja es precisamente que en Estados Unidos en particular, a algunos servidores públicos ya les están limitando el uso de la inteligencia artificial por cuestiones de seguridad de la información y demás, o por simplemente no simplificar tareas, por así decirlo. Pero ahora sí que en contraparte se me hace contradictorio que para cuestiones como la guerra, la decisión de entre vidas y muertes puedan utilizar inteligencia artificial de forma indiscriminada. Entonces, es aquí donde también entra mi pregunta, es, ¿realmente se le está haciendo importancia o relevancia al asunto moral del uso de la inteligencia artificial? ¿O es simplemente pues a conveniencia? No sé si Ujú. fue clara mi pregunta. Sí, sí, sí. Y mira, fíjate cómo las preguntas siempre tienen timing, porque está ligado justamente a la siguiente diapositiva que tiene que ver con cuáles son los riesgos que los auditores internos identifican respecto del uso de AI en el sector público. Entonces, por supuesto que el primer gran riesgo es el riesgo de que nuestros prejuicios y nuestras formas de discriminación, nosotros simplemente las repliquemos en el ámbito de la inteligencia artificial, haciéndolas multiplicar. Por supuesto que también está el riesgo siempre latente de exponer información que es confidencial. También está el riesgo de, pues, que justamente los empleados no mantengan, digamos, los lineamientos éticos respecto del uso de la inteligencia artificial, o que no haya la suficiente supervisión en el proceso de generación de documentación, como lo que vimos en Deloitte, que genere pues verdaderos impactos y costos para la organización, ¿no? Entre otros tantos riesgos. Ahora, lo que yo quiero apuntar aquí es que de todos estos riesgos, y para todos estos riesgos, que siempre los hay, pues prácticamente en cualquier cosa que hacemos los seres humanos, hay modelos de mitigación de esos riesgos. Y yo no te podría decir con precisión cuál es el modelo de mitigación de riesgo que hay para evitar daños colaterales cuando los
las bombas son dirigidas a través de inteligencia artificial. No lo sé, pero estaría yo casi te podría asegurar de que sí hay alguien que lo está pensando, ¿no? Ahora, recuerden que todo lo que estamos viendo con la inteligencia artificial es como si literalmente estuviéramos en un vuelo en el que el avión está en proceso de construcción en pleno vuelo. Y eso hace, digamos que los riesgos pues sean muy latentes. Pero yo siempre, como les decía, opto por pensar y tomar únicamente aquello de la AI que cae en mi competencia y sobre el que yo puedo actuar. Entonces, en términos muy prácticos, ¿qué es lo que puede hacer el AI en un día de un servidor público? ¿Sí? Y este es el ejemplo de esta persona, digamos que es un assistant de un deputy minister, es como una combinación entre un asesor y un particular, ¿no? Entonces, de un subsecretario. Entonces, lo que ella podría estar haciendo con la inteligencia artificial es que en la mañana que llega, obtiene un reporte de todos los, un abstract, un resumen de los emails y cuáles son las reuniones más prioritarias. Después, a través de Copilot o de alguna herramienta de AI, hace un análisis de alguna nueva política y esa política le identifica cuáles son los principales temas e incluso le puede pedir que le haga algunas notas informativas para que después sean compartidas con el gabinete. Por supuesto, a la hora de las reuniones le va a ayudar con las agendas, le va a ayudar a hacer la minuta y le va a ayudar a hacer el seguimiento de las acciones de las reuniones. Después le puede ayudar a hacer toda una revisión de qué es lo que se está diciendo en medios, qué es lo que se está diciendo en redes y si hay algún tipo de posicionamiento que tenga que hacer la Secretaría. Y finalmente puede cerrar el día con un reporte de todos los proyectos que tiene la Secretaría en términos de su avance. Esto es algo que ya hoy día prácticamente se hace. O sea, no es algo no es algo del futuro. Y particularmente, pues para los que están estudiando la maestría en política pública, a mí me llama mucho la atención esta gráfica en la que el tercer sector en el que con más fuerza va a entrar la inteligencia artificial es justamente el desarrollo de política pública. Y esto es porque nosotros naturalmente manejamos dos cosas como muy apetecibles para la inteligencia artificial, que es el texto y los datos. Y entonces, por supuesto, también en la auditoría interna es un tema que también como palomita explotó ahí, porque hacer comparativos, pues es algo que prácticamente naturalmente puede hacer la inteligencia artificial. Ahora, yo ya vamos sobre tiempo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y los agentes de inteligencia artificial? Es que estos últimos son capaces de tomar decisiones. ¿Sale? Y eso significa que para tomar estas decisiones, lo único que nosotros necesitamos darles son reglas y opciones para que puedan tomar decisiones. En la inteligencia artificial, nosotros nutríamos a la inteligencia artificial, por ejemplo, necesito que me hagas que compares estos dos reportes, 2025 contra 2026 o 2024 contra 2025, y que me digas dónde están las diferencias. Eso hoy día ya lo puede hacer Copilot sin ningún problema. Un agente de inteligencia artificial lo que va a hacer es que yo le voy a decir, cuando salga el reporte 2025,
tú vas a ir a buscar al repositorio de documentos el reporte de 2024, los vas a comparar o tienes estos tipos de análisis que puedes hacer y tú decides cuál es el tipo de análisis que mejor le va según venga el nuevo reporte. Y ya que tengas el resultado del análisis, me haces una nota informativa. Pero tú, agente, vas a decidir si esa nota informativa va a ser para información o para decisión, dependiendo de lo que tú consideres. Esa autonomía en la decisión es lo que distingue a la inteligencia artificial generativa de los agentes de inteligencia artificial. Y esa autonomía es la que a la que sí es necesario siempre contemplar el tener supervisiones y sobre todo escalamientos dentro de las reglas que nosotros le damos a los agentes de inteligencia artificial. Porque nosotros necesitamos decirle en qué momento a la máquina o en qué momento al algoritmo tiene que parar para preguntarnos a nosotros y que nosotros podamos emitir el juicio. Porque si no pasan cosas como la que le pasó a Deloitte. ¿Ok? Ahora, ya hay muchos, digamos, muchas aplicaciones de los agentes para el sector público. A mí una que me parece súper interesante es que uno puede uno puede diseñar la política pública y correrla en un agente y de esa manera ir viendo cómo va, digamos, respondiendo esa política pública en términos, pues otra vez, de la información en el ámbito en el que estamos utilizando ese agente. Algo que me parece a mí fantástico es que ya hay agentes de inteligencia artificial creados para crear agentes de inteligencia artificial. Entonces, por eso empezamos con el concepto de Citizen Developers, porque ya no se necesita, yo no necesito, nadie necesita saber código para poder hacer un agente de inteligencia artificial. Y lo puedes hacer para investigar, lo puedes hacer para analizar, lo puedes hacer para que te ayude a hacer unos prompts, o sea, unas preguntas padrísimas, lo puedes hacer para que sea tu coach de carrera, en fin. Y la manera en la que se hace es verdaderamente muy sencilla. O sea, basta con que uno ingrese la descripción del agente que quiere hacer y uno le diga cuáles son las reglas. Y ya está. Aquí va a empezar a aparecer pues ya la ejecución que hace el agente. Entonces, por ejemplo, es como el camino estandarizado que siguen las organizaciones para implementar inteligencia artificial o agentes de inteligencia artificial. Pero aquí le hace falta, y ese es mi punto, le hace falta un paso cero. Y el paso cero es cómo tenemos la información. Desde el primer sistema que yo les platiqué que hicimos en 2010 hasta la fecha, donde los sistemas empiezan a mostrar su verdadera cara y dejan de ser mágicos, es cuando tienen que empezar a usar información real, es cuando tenemos que migrar la información, es cuando tenemos que decirle, ok, agente, tú vas a entrar a buscar la información a tal o cual repositorio de información. Y ahí es cuando
toda esta maravilla de la inteligencia artificial, pues empieza a hacer estas cosas rarísimas de las alucinaciones si no tenemos una buena base de datos. Entonces, en mi experiencia, nosotros, donde yo trabajo como Policy Advisor, nosotros hacemos las políticas que sirven para para definir, para dar las licencias de manejo, ¿ok? Entonces, la cantidad de información que nosotros manejamos, pues es muy significativa. Y yo me acuerdo que cuando, en mis primeros días, y yo intentaba como que encontrar, pues, sobre todo antecedentes de los temas que ya me estaban dando para analizar, me resultaba verdaderamente muy difícil, prácticamente imposible. Entonces, a partir de ahí, yo entonces no conocía el concepto del Citizen Developer, pero pues con estas ganas de que no me esté quitando tiempo el hecho de buscar información, empecé a ver pues cómo es que teníamos nuestra información organizada, si teníamos una nomenclatura para llamar nuestros archivos o no, y demás. Y entonces, cuando vi que realmente era un problema que tenía que encontrar una solución, encontré estos dos fantásticos modelos de ordenamiento de información. Uno es el MESI o MISI, que significa que la información uno la organiza de tal manera que un grupo de información y el otro sean mutuamente excluyentes, pero que colectivamente sean exhaustivos. Les pongo un ejemplo muy concreto. Cuando una persona quiere obtener su licencia de manejo, tiene que ir a hacer un examen de manejo. Y en ese proceso, la persona tiene que identificarse. Y nosotros tenemos que verificar esa identificación. Originalmente uno tiene dos temas. Uno es el de las identificaciones y el otro tema es el de el knowledge test, el test para que te den la licencia. ¿Sale? Son dos temas que son mutuamente excluyentes. Pero en el proceso de que una persona llega para poder hacer su test, esos dos temas ordenados de manera correcta se vuelven colectivamente exhaustivos para ese proceso. Esa forma de pensar la información es lo que permite que pasemos de una estructura de folders a una estructura muy plana de archivos. Mientras más plana sea la estructura de archivos, va a ser más fácil para las herramientas de AI o de agentes leer la información y procesarla. Y mejor aún, si usamos una nomenclatura que le enseñemos a la AI a leer, en la que, por ejemplo, la nomenclatura que yo propuse que ahora estamos usando es una nomenclatura en donde todo archivo está atado de pies, ahora sí que de pies a cabeza, a un resultado, a un tema. ¿Sí? Cualquier cosa que yo trabaje, por ejemplo, si yo voy a trabajar en la actualización de la política de verificación de la licencia, entonces cualquier archivo que yo haga en ese tema tiene que empezar con el outcome, que es la identificación, pasado por, ya son las 6, pasado por, es decir, el solo nombre del archivo tiene que ser capaz de ser leído y con esa lectura entender de qué es. Y de esa manera, bueno, pues el trabajo del AI puede ser más eficaz. Las revisiones
del resultado que haga la AI va a ser mucho más fácil verificable. O sea, nosotros lo vamos a poder revisar de manera más sencilla porque va a ser muy fácil detectar cuando se está inventando algo porque no va a tener ese soporte de referencia. Y el otro tema rapidísimo es que la información tenemos que dejarla de ver en términos lineales, sino que tenemos que empezar a verla en términos no lineales, y este modelo de Records Continuum Model nos permite justamente pensar que a la información estamos todo el tiempo yendo y viniendo y nutriéndola. Y ya se acabó el tiempo. Perdón, hablé mucho. Pero pues, ¿alguien, don Germán, quiere comentar algo? Es hasta las 6, ¿no? ¿O es 6:30? No, es correcto, sí, 6 tuyas, 7 de nosotros, está bien. Ah, ay, perdón, sí. Ay, Gracias. perdóname, hablé mucho. No, 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 adelante. Este, creo que alguien iba a participar, adelante. Muchas gracias. Sí, un comentario muy rápido. Eh, Felicidades, Gael, ha sido un viaje interesante, pero no con la teoría de todas estas cosas, sino con las experiencias que tú has logrado calibrar y valorar, la forma como las incorporas en tu práctica diaria y todas estas cosas. Me pareció muy importante el foco que le diste a esto que estamos viendo, que es la estructura y estandarización de los datos. Porque lo que está pasando en las organizaciones, particularmente en el sector público, es que la no homogeneidad de los datos o datos incompletos, o sea, tenemos un año de registros, pero faltan los de enero, o enero está medio incompleto. Y entonces, cuando tienes cosas como esas, que la calidad de los datos no es muy buena, los agentes de inteligencia artificial te ayudan menos. Claro. Entonces, gran parte de lo que hay que hacer es construir una sensibilización sobre los dirigentes para hacer un manejo mucho más disciplinado y de calidad sobre la información que registran, ¿no? Eso que tú decías, para sacar una licencia hay una serie de requisitos. Entonces, cada vez que se cumplen, tenemos una base de datos completa con todos. Pero si en alguna oficina te hacen excepción y no te toman la foto, o usan una foto anterior, o cosas de ese estilo, y empiezan a generar, bueno, no ponemos la dirección actual, ponemos otra nueva, o ponemos una dirección cercana, o cosas de ese estilo, se rompe la disciplina de manejo de datos, y a veces parece muy sencillo autorizar eso, y te daña toda la calidad del viaje, de toda la estructura, ¿no? Entonces, en las oficinas públicas es muy, muy, muy importante regresar a una cultura de valorar la estructuración, como lo pones allí, y estandarización de los datos. Muchas Voy gracias. a, me parece muy atinado su comentario. Muchas gracias, don Germán. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que nos podamos ver. Creo que levantó la mano Martín Vera, adelante. Gracias, qué gusto saludarlos. Bueno, un placer estar con ustedes. Yo no soy miembro del Instituto Mexicano, sino yo estudié en Fortuny, el doctorado en Gobierno y Administración Pública, pero me siento parte de la comunidad. Incluso ya dirigí una tesis por ahí hace unos meses. Nada más quiero comentar que me parece muy interesante la exposición de la maestra Gaelia, pues sobre todo el tema digamos, de transparentar los datos, hacerlos confiables y eficientes. Y nada más señalo que es un acierto que algunas universidades ya permitan incorporar en sus sistemas las inteligencias artificiales, ya hay en algunos casos permitido el uso de GPT, etcétera, que estaba muy cuestionado hasta hace unos pocos meses. Ya se empieza a ver más sistematizado, incluso hay experiencias muy interesantes. Por ejemplo, los mapas de calor para ver dónde invertir en algunos municipios, generados con la información, los datos. En Indonesia tienen sistemas para amortiguar el impacto de los tsunamis. En Argentina tienen tu sistema de orientación jurídica para que los casos simples se puedan resolver con un chatbot con mucha información y los funcionarios se ocupen de los temas más complejos. Se puede identificar también las vulnerabilidades sociales por región geográfica.
Se puede evitar la corrupción. Ya saben ustedes que en Albania incluso está hablando de un ministerio de inteligencia artificial para que la mano humana no toque las compras y las adquisiciones. Entonces creo que hay muchas posibilidades en este propósito de eficientar y transparentar las políticas públicas de administración pública y creo que reuniones como esta pues dan mucha luz. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente está padre pues que ahora hay como muchos agentes para el tema de compras, pero yo ahí sí diría que el juicio humano siempre es necesario en toda solución digital que se haga. Y la responsabilidad de las acciones, de las decisiones, tiene que ser humana. No puede recaer pues en máquinas, ¿no? Adelante, ¿alguien más? Maestro ¿Le José parece Antonio. una última pregunta de ¿Alguien José más? Antonio? Ujú. Que vi que levantó la mano. Adelante, José Antonio. Gracias, buenas tardes a todos. Tenemos algo pendiente, doctor Herrera, pero pronto. La pregunta es para la que expone. Usted ha comentado que esto lo aplicó ya en la Administración Pública Federal, si no mal recuerdo, en lo que es ahora el buen gobierno. Y también lo está aplicando, por lo que entiendo, en su actual trabajo. ¿Qué tanto? Y lo está haciendo para una serie de procesos ya en la administración pública. ¿Qué tanto está ya vigente el uso de la inteligencia artificial en los gobiernos actualmente en México? ¿Qué secretarías están o qué instituciones, qué dependencias están metiendo inteligencia artificial? Pues esa pregunta no es para mí. Porque ya le puedo platicar del gobierno canadiense. En la administración pública, acá hay un esfuerzo muy consciente y muy concreto de facilitar estas herramientas. Nosotros tenemos cuentas, digamos, de business de Microsoft en nuestras computadoras, y es por esa razón por la que es posible que, o fue posible que desde mi computadora, sin necesidad de participación de IT, yo generara soluciones digitales sola, ¿no? Este, Porque nosotros ya tenemos esa facilidad instalada, ¿no? En el gobierno mexicano no sé cuál sea la política. Salvo la experiencia que usted expresó. Sí, pero estos sistemas que nosotros desarrollamos fueron sistemas desarrollados de manera tradicional. Ok. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. amable. Pues por mi parte, digo, a reserva de que eh, se pueda seguir comentando, creo que un consenso y muchas personas han hecho el comentario aquí en el chat, es que valdría la pena en algún momento ver la posibilidad, si tu agenda lo permite, quizás llevar a una segunda parte, porque creo que para todos los que estamos escuchando la exposición de la maestra Gaelia, que ha sido por demás espléndida, pues pocas veces se tiene la oportunidad de contar con un ejemplo muy tangible, casos muy pragmáticos y sobre todo algo que ya se está implementando en este caso donde ella está trabajando para el gobierno de Canadá y que la idea es precisamente que tengamos un esbozo mucho más claro de las mejores prácticas y algo que ya se está implementando en casos muy concretos. Yo creo que vamos a ver si después la agenda de la maestra nos permite tener una siguiente sesión en un futuro, dependiendo de sus múltiples ocupaciones. Y no me resta más que agradecerles a todos ustedes por haberse conectado.